Pregunta: ¿alguna vez a usted le han dado un abrazo o un saludo, pero usted sabe que ese abrazo o ese saludo no fue de corazón? Levante la mano el que alguna vez lo sintió. Que alguien viene y como que le dice: sí, Dios lo bendiga, lo quiero mucho, o qué bueno verlo por aquí, bienvenido. Pero tú sabes que esas palabras no son de corazón. Levante la mano el que un día le pasó. Oiga, cómo se siente maluco, ¿verdad? Qué alegría verlo por aquí. Y uno sabe que por dentro lo que quiere es desaparecerlo a uno. Ahora, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos han sentido un abrazo, un saludo de corazón? Que usted dice: wow, esa persona realmente fue genuino lo que me está tratando de expresar. Mano arriba, por favor. ¿Qué se siente mejor? ¿Lo aparente o lo genuino? Respóndame, ¿lo aparente o lo genuino? Desde luego lo genuino siempre será mejor. El punto es que lo que se hace de corazón, lo que se hace de manera genuina, siempre será diferente a lo que se hace por cumplir o por simple apariencia. Y entonces me encontré en la palabra con un versículo donde Dios levanta una queja contra su pueblo. El pueblo viene y le dice: Señor, es que nosotros todos los años hacemos esto por ti. Ahora le voy a explicar qué era. Y Dios viene, y cuando ellos le hacen esa declaración, Dios les pregunta y le dice: ¿ustedes en realidad lo estaban haciendo para mí? Es decir, ¿lo estaban haciendo de corazón o lo estaban haciendo por cumplir? Porque si ustedes lo hicieran de corazón, eso tendría las siguientes características. Y entonces me encontré con esa queja. ¿Cómo apareció la queja? Pues préstenme mucha atención. Imagínense que el templo lo habían destruido, y luego de la destrucción del templo, los israelitas, el pueblo de Dios, cada año guardaba un ayuno y hacía un luto en honor al templo. Ellos echaban ceniza, rasgaban sus vestiduras, no comían, se apartaban en dolor, en duelo, recordando el templo que había sido destruido. Entonces, cuando Zacarías y Zorobabel están en la reconstrucción del templo, ellos vienen y le preguntan al profeta y le dicen: oiga, ¿ese ayuno lo tenemos que seguir haciendo, sí o no? Y entonces Zacarías, de parte de Dios, le responde y le dice: es que ustedes eso que han estado haciendo, en realidad no lo han hecho de corazón. Y Dios automáticamente les da la respuesta y le dice: les voy a decir cómo es una persona que en realidad hace y practica una espiritualidad genuina, una espiritualidad de corazón. Y es lo que hoy te voy a enseñar. Hemos titulado la enseñanza de hoy: la verdadera espiritualidad. Por favor, péguele un codazo al que tiene a su lado, si le tiene confianza, y dígale: la verdadera espiritualidad. Cuento 3 y lo repite lo más fuerte que pueda. 1, 2, 3. La verdadera espiritualidad. Al igual que un sentimiento, que una carta, que una expresión, que un mensaje, la espiritualidad, cuando no es genuina, no tendrá el mismo impacto en la vida de otras personas. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos visto personas que se hacen llamar espirituales con sus palabras, pero su comportamiento en realidad denigra de esa declaración? Porque lo genuino siempre será diferente a lo aparente. Lo genuino siempre será mejor a lo aparente. Y hoy quiero mostrarte a través de esta palabra que se encuentra en Zacarías, capítulo 7, versículo 8 al 10. 4 cualidades que tiene una persona que practica una verdadera espiritualidad. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: luego Zacarías recibió este mensaje del Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Y entonces en este versículo me encuentro con esas 4 cualidades que hoy voy a detallarle una a una, que me exponen y me hablan de lo que significa, de lo que es una verdadera espiritualidad. Y la primera, voy a pedirles que me la puedan colocar en la pantalla, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí está. Una persona verdaderamente espiritual juzga con imparcialidad. Quiero que por favor repita ese principio a la cuenta de 3 conmigo. 1, 2, 3, dígalo. Juzga con imparcialidad. ¿Qué es juzgar, pastor?
Juzgar es establecer un juicio de opinión respecto a algo o respecto a alguien. También respecto a una situación. ¿Cuántas veces uno de nuestros más grandes problemas es que somos muy buenos para establecer juicios sobre las personas, pero muy malos para establecer juicios sobre nosotros mismos? Permítame explicárselo con otra palabra. Somos buenos para calificar los errores de los demás, pero malos para calificar nuestros propios errores. Déjeme contarle una historia que algunos conocerán de mi época de recién casado. Imagínense que en mi casa, yo les he contado, nosotros venimos de una familia con muchas necesidades económicas. Dios fue bueno y nos dio amor y nos dio su favor, pero habían cosas que no podíamos tener. Y una de ellas eran vajillas. Por ejemplo, en mi casa no había vajilla. Los vasos que nosotros teníamos se los debíamos al carro de Coca-Cola. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esos que tenían los osos polares, que uno reclamaba con tapitas. Esos eran los vasos de nosotros. Y los legendarios, el vaso de aluminio. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Es la creación más poderosa que el hombre ha diseñado para una cocina. El vaso de aluminio, ese plateado que usted sirve la aguapanela fría y se queda fría. Eso es poder. ¿Cuántos dicen amén? Esos eran los que habían en mi casa. Nosotros no teníamos vajilla ni nada de eso. Entonces cuando yo me casé, yo no sé por qué. Ahora no entiendo. Tendría que mirarlo desde el plano psicológico. Eso a qué se deberá. Pero yo tenía una obsesión por las vajillas. Entonces a nosotros en la lluvia de cocina nos regalaron una vajilla bonita. Y yo estaba contento con mi vajilla en la casa. Y me fui a vivir con mi esposo a un apartamento chiquitico. Estábamos recién casados, contentos. Y un día estaba mi esposa lavando la loza cuando ¡práquete! Se le quebró un vaso. O un plato, yo no me acuerdo qué fue. Entonces yo, Lore, amor, ¿qué pasa? Ay, se me quebró. Amor, cuida la loza, hombre. Me sentí un dolor tan fuerte en el corazón. Usted no alcancé, no se lo puedo explicar. Sentí que se me estaba yendo un hijo, mano. Yo, mi amor, cuídala, por favor. Bueno, quedó así. Al tiempo, otra vez estaba lavando la loza cuando ¡práquete! Quebró otro. Entonces ya yo me fui más bravo. Yo, Lorena, hazme el favor y cuida las cosas que Dios nos dio. ¿Por qué tienes que dañar la loza? Hazme el favor. Y, ay, mi amor, qué pena. Eso después lo reponemos. Y por dentro, esta vieja me va a acabar con la vajilla, padre. Me va a tocar traerme los de Coca-Cola a la casa de mi mamá. Y entonces pasó así el tiempo. Cuando después el que estaba lavando la loza, al que no sabe quién era, yo. Cuando de repente se me resbaló un pocillo y ¡práquete! Cuando se me quebró, ¿a que no sabe qué hice yo? Calladito. Cuando yo voy viendo a la Lorena parada allá frente al lado de la cocina diciendo, alegue pues, alegue. Y yo no quería alegar, me sentí incómodo, porque así es el que no juzga con imparcialidad. Bueno para enojarse con los demás, pero malo para reconocer sus errores y su rabia. La gente verdaderamente espiritual es aquella que sabe juzgar con imparcialidad, no solamente a los demás, sino a sí mismo. Si usted no se sabe juzgar a usted mismo, si usted no se sabe autocalificar, si usted no sabe aprender a discernir qué es lo que tienes mal, en qué te equivocaste, en qué fallaste, nunca tendrás la capacidad de ayudar a otras personas, porque antes de poner tu dedo señalador en otros, tendrás que poner el dedo corrector en tu propia vida. ¿Alguien me está entendiendo aquí? El más espiritual no es el que se cree más que los demás. El más espiritual es el que sabe que la única forma de tener autoridad para ayudar a otros es cambiando a sí mismo y aprendiendo a reconocer cuando me equivoco, cuando fallo y cuando necesito más de Dios. Si alguien me está entendiendo, levánteme la manito y gríteme amén, por favor. Juzgar con imparcialidad es aprender a reconocer cuáles son mis errores, cuáles son mis fallas. Mucha gente raya en la espiritualidad y dudamos de la espiritualidad de ellos por eso. Porque son gente que establecen juicios sobre todos, pero nunca reconocen sus propias faltas. Todos tenemos errores. Eclesiastés dice, no hay un solo hombre en la tierra que sea bueno. No hay un solo hombre en la tierra que no peque. Todos cometemos errores, pero si no estamos en la capacidad de reconocerlos, entonces nunca tendremos
una verdadera espiritualidad. La gente, cuanto más espiritual es, más capaz será de reconocer sus fallas. La gente, cuanto más espiritual es, más capaz será de agachar la cabeza cuando tiene que agacharla y decir: yo no hablé de la manera correcta, yo no lo dije de la forma correcta. ¿Usted no ha visto esa gente que cuando tiene una discusión con otro, agrandan la versión? Y se ríen, pero nadie dice amén. Levante la mano y grite amén. ¿Cuántos han visto gente así? Ay, ¿qué pasó? Vea, yo los conozco, ahí están sentados los hijos míos adelante. Es que Anita me dijo tal cosa. Yo, ¿qué, Jero? Sí, me dijo esto. Y la otra también, exageran. De repente Jero andaba con un carrito así jugando y se lo pasó por el hombro y llegó Anita. Ay, 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 ay. Me pegó durísimo, papá, estoy raspada, botando sangre. Cuando yo le miro, hermano, no tiene nada. Así son. Hay gente que le fascina exagerar lo que le hacen y minimizar lo que ellos le hacen a otros. Otra vez. Exageran lo que le hacen a ellos, pero minimizan lo que ellos le hacen a otros. Usted no es una persona espiritual. Juzgar con imparcialidad es aprender a reconocer cuando se me fue la mano, cuando dije lo que no tenía que decir, cuando hice lo que no tenía que hacer, cuando me excedí, cuando se me fue la mano, cuando reaccioné mal, cuando me equivoqué y también cuando hice las cosas de manera correcta. Aprenda a ser una persona con un juicio imparcial y usted va a ser una persona que no solamente habla la verdad, sino que también la vive. A Dios le gusta la gente honesta. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Pero déjeme pasar al segundo punto, segunda característica de una persona que tiene una verdadera espiritualidad. Ahí va a estar en la pantalla. Muestra compasión y bondad. Lo dice la palabra del Señor. Volvamos a la cita principal en Zacarías. Dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad, muestren compasión y bondad. Míreme aquí por favor a los ojos y quiero explicarle algo. Mostrar no es tener. Mostrar es dar a conocer. Otra vez, ¿qué es mostrar? Yo tengo un carro. Eso no es igual a mostrar su carro. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Ahora, no le estoy diciendo que muestre el carro, porque hay gente que se compra un carro y mismo la foto para el Face. Aquí estrenando esta nave que Jehová me dio. No haga eso. Dígame amén. No le despierte la envidia a los cocodrilos. Usted está feliz disfrute con aquellos que se gozan con usted, pero no haga eso. Hay gente que todo lo muestra, todo lo quiere publicar, todo se lo quiere contar a todo el mundo. No haga eso. Hay gente que en lugar de alegrarse con usted, le da envidia y le da rabia. Eso fue lo que le pasó a José. Si él se hubiera quedado calladito con la túnica de colores, seguramente no le hubiera pasado tanto cacharro. Pero llegó con esa túnica mostrándola, diciendo: vea lo que mi papá me dio. Hay túnicas que Dios nos va a entregar, que es mejor no mostrarlas. Gríteme amén si me entendió. Otra vez, gríteme amén si me entendió. Muy bien. Pero esto sí lo tenemos que mostrar. ¿Qué, pastor? Compasión y bondad. Otra vez, la compasión y la bondad sí la tenemos que mostrar. Tenemos que darlas a conocer. Cuando una persona es espiritual, con su forma de hablar, con su forma de comportarse, con su forma de vivir, muestra que en su vida hay bondad y hay compasión. ¿Qué es la bondad? La bondad es la cualidad o la capacidad de ser buena persona. Por favor, levante la mano derecha a todo el que ha conocido una persona que en su juicio o en su calificación usted considera a esa persona buena gente. Levante la mano. Todos los que dicen: hey, yo conozco a alguien que es buena gente, mano. Es bueno, esa persona es buena. Bien, ¿qué característica tiene una persona buena? A ver, me van a ayudar. Aquí los quiero escuchar a ustedes. Una persona buena, ¿cómo es? Generoso, comparte de lo que tiene. ¿Cómo más es una persona buena? ¿Ah? Sumiso, es alguien sumiso. ¿Cómo más es una persona buena? Servicial, es una persona que está dispuesta para servir, ayudar a otros. Alguien dijo alegre. Una persona buena es alegre. Pues difícilmente uno ve un bueno mal geniado, ¿verdad?
ay, él es tan bueno, y una cara de ogro así, uno no se imagina. Generalmente la gente buena es chévere, es carismática, es servicial, es amable, es querida, está siempre pensando en cómo te puedo ayudar, cómo puedo quitarme el pan de la boca para dártelo a ti, cómo puedo compartir de lo que tenemos, cómo hago para que no estés triste, cómo hago para ayudarte en lo que estás pasando. Eso es bondad. Y la Biblia dice que una persona espiritual muestra bondad a otros. Ahora, ¿qué es la compasión? La compasión es un sentimiento de dolor que sientes al ver la necesidad de otra persona. Una persona espiritual no es indiferente al dolor o a la necesidad de otros. Y Dios le dijo a su pueblo, ustedes me están hablando de ayunos y me están hablando de lutos y me están hablando de cosas. Les voy a decir cómo quiero yo que sea la gente. Me gusta que mi pueblo sea bondadoso y muestren compasión. Permítame contarle algo que pasó hace unos días. Íbamos saliendo de la iglesia. Creo que algunos han escuchado ya la historia lamentable de hace varias semanas, en donde desafortunadamente se nos robaron unos equipos de la iglesia muy costosos. Luego de ese robo, la iglesia estableció varios parámetros de seguridad a la hora de entrar y a la hora de salir del templo, y uno de ellos es que una vez el templo se esté evacuando el domingo, nadie puede volver a entrar. Todos vamos para afuera. Y efectivamente yo el domingo iba saliendo, eso fue hace unos días, iba ya camino a mi casa, cuando veo que en la puerta viene tratando de entrar un señor con un aspecto de una persona que vive en la calle, una persona en situación de indigencia. Él venía para adentro, iba a entrar a pedir dinero. Cuando yo lo veo, me acerco hacia donde él está. Lo primero que hago es saludarlo y le digo, amigo, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿me puede regalar una moneda? Le dije, sí, señor, yo lo voy a ayudar, pero le quiero pedir un favor. Ya no podemos entrar al templo. En este momento todo el mundo está saliendo. Así que por favor, espéreme afuerita y yo le doy enseguida la monedita. Listo. El señor salió, se quedó ahí. Yo me fui a subir a mi carro y cuando yo me estoy subiendo al carro, yo veo que el señor abre la reja y vuelve otra vez a entrar. Cuando él hace eso, yo me salgo del carro y me voy hasta donde él está. Le dije, amigo. Se voltea a mirar como asustado y le dije, yo te dije que me esperaras afuera. Míreme la cara que estoy usando. Yo te dije que me esperaras afuera, que yo te iba a ayudar, pero no me estás haciendo caso. Ay, amigo, espéreme que yo lo voy a ayudar, yo no le voy a quedar mal. Mire, yo a usted lo he tratado mal, le he hablado mal. ¿Cuántos creen que hay niveles de mal olor en las axilas? Hay niveles. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que la axila le huele a ajo picadito. Hay otros que le duele a cebolla larga picadita. Hay otros que les huele a vinagre, manzana. Hay otros que les huele como a guiso mezclado ahí con caldo Maggi. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, hay niveles. Diga, la axila tiene niveles. El hermano tenía un nivel power. ¿Me escuchó? Power. O sea, el hombre estaba random, estaba fuerte. Pero no importa, es un ser humano. ¿Un qué? Entonces yo le digo, amigo, yo te dije que me esperaras afuera. Mira, yo no te he tratado mal, yo he sido amable contigo, te voy a ayudar. Me dice, sí, usted ha sido buena gente, me deja darle un abrazo. Le abrí los brazos, me abrazó con toda la fuerza, yo lo abracé también. Y dije, ay Señor, te bendigo en el nombre de Jesús, tranquilo, Cristo lo ama. Gracias, pastor, gracias. Espéreme pues afuera. Bueno, Señor, fui y me subí al carro. Muchachos, el mal olor se quita con un baño, se quita mandando la ropa a la lavadora, pero un abrazo para una persona que lo necesita, eso queda grabado en el alma de por vida. A Dios le gusta la gente que muestra compasión y que muestra bondad. Cuanto más lo hagamos, más espirituales vamos a ser. Este mundo necesita gente que deje de ser soberbia. Este mundo necesita gente que deje de ser arrogante. Este mundo necesita gente que empiece a mostrarle a otros sin tanta palabra y con más acciones que Jesús vive dentro de nuestro corazón. Yo no sé si alguien aquí me está entendiendo en esta noche, pero vamos a tener una verdadera espiritualidad. Claro que hay que orar, claro que hay que leer la palabra, claro que hay que congregarse, claro que tenemos
tenemos que adorar, claro que tenemos que servir, pero Dios está buscando a una generación que sea luz en medio de las tinieblas. Y si alguien en este lugar está dispuesto a hacerlo, levánteme la mano y gríteme un fuerte amén, por favor. Dios quiere que mostremos bondad y compasión a los que tanto lo necesitan. Dígame amén, por favor, en esta preciosa noche. Si va a aplaudir a Dios, hágalo con toda su fuerza, por favor. Ahora, déjeme mostrarle la tercera característica de una persona que tiene una verdadera espiritualidad. Y ahí va a salir una persona con una verdadera espiritualidad no oprime al necesitado. ¿Qué es oprimir? Oprimir es causar presión sobre algo. Eso es oprimir. Oprimir es forzar al punto de generar daño, de generar algún impulso que saque, que aleje o que dañe a una persona. Pero lo interesante de este versículo es que de una forma muy clara y muy categórica, Dios menciona 4 grupos de personas que no se pueden oprimir. 4 grupos de personas que al parecer Dios dice, mire, con ellos no se metan. A este grupo de personas no me los toquen. Yo no sé qué pasa en el corazón de Dios, pero he visto como cuando usted se levanta en contra de estas personas o a favor de estas personas, puede ver la mano de Dios a su favor o en su contra. Permítame mostrarles quiénes son. Zacarías lo dice. No opriman, versículo 10, a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Una persona espiritual jamás se aprovecharía de su posición, de su dinero, de la necesidad de otra persona, de la situación en la que alguien está, para atropellar o para dañar a alguna de estas 4 personas. ¿Cuál es, Pastor Juan? Ya se lo repito, las viudas. Aquella mujer que perdió a su esposo, aquella mujer que su esposo falleció, que quedó desamparada, que quedó sola. Es como si Dios dijera, ahora yo voy a ser el esposo de ella, ahora yo la voy a defender. Y esta palabra la he visto en muchos momentos dentro de la Biblia. Dios a esas mujeres que quedan viudas las respalda y las protege. Por eso, como hijos de Dios, tengan mucho cuidado. Si usted se encuentra de una mujer, sabe de una mujer, conoce de una mujer en esa condición, nunca vaya a pasar por encima de una persona de esas. Jamás. Al contrario, lo que Dios coloque en su corazón para bendecir, sea de bendición para ellas, sea de ayuda para ellas. El segundo grupo de personas que menciona la palabra son los huérfanos. Aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellos adolescentes que perdieron a sus padres o a uno de sus padres porque fallecieron. Es como si Dios hiciera lo mismo, dijera, se murió tu papá, falleció tu mamá, ahora yo te voy a cubrir y te voy a proteger. Una persona espiritual logrará entender y no atropellar a este tipo de personas. Cuando un muchacho pierde a su padre, pierde a su madre de forma trágica, pierde a sus abuelos, queda desamparado, es como si Dios dijera, ahora yo me voy a volver el protector y el cuidador de esta persona. Por lo tanto, nunca se levante a atropellar a alguien en esta condición. El tercer grupo de personas, lo dice la Biblia, son los extranjeros. ¿Cuántas veces he visto personas que con un empleo, con un salario, con una empresa, se aprovechan de una persona porque no tiene documentación, porque no tiene papeles, para hacerlos trabajar largas horas por pequeños salarios? Usted no puede decir que es alguien espiritual. Usted es una persona abusiva, usted es una persona irrespetuosa, usted es una persona que no sabe valorar la humanidad de otros. No es justo hacer eso. ¿Alguien me está entendiendo? No es justo caminar de esa manera. No es justo aprovecharme de alguien. De hecho, el Señor le dijo a su pueblo, no lo hagan porque ustedes mismos también un día fueron extranjeros. Y yo hice que mi favor estuviera sobre ustedes. Por lo tanto,
siempre cuando tú conozcas a una persona que es de otro país, que es un extranjero, trátalo con amor, trátalo con respeto, trátalo con honra, muestra el amor de Dios, no lo oprimas, no pases por encima de ellos, porque la Biblia dice que una persona espiritual respeta también a este grupo de personas. Y por último, ya se lo decía hace un ratito, Dios habla del pobre. Al punto que la palabra nos enseña que cuando hacemos algo por los pobres, Dios es como si le estuviéramos prestando a Dios, dice la palabra. El que le da al pobre, le presta a Dios. Antes de la pandemia habíamos tomado uno de nuestros programas con los jóvenes, que era ir a repartir comida a los pobres. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hacíamos? Íbamos y llevábamos comida, sándwiches, aguapanelas. Preparando esta palabra, Dios me dijo, quiero que lo vuelvan a hacer y lo vamos a volver a reactivar. Quiero que volvamos a hacerlo, que volvamos a las calles a bendecir al que está pasando por necesidad, a llegar sin una Biblia debajo de la mano, pero sí con la bendición de parte de Dios para decirle al pobre y al necesitado, aquí está un poquito de lo que Dios nos ha dado. Cuando Dios te bendiga, siempre busca la manera de ser de bendición para otros. Recuerdo hace un tiempo, estábamos, no sé si fue por el nacimiento de mi hijo, de mi hija, no lo recuerdo, pero sí me acuerdo que tuve que irme a la madrugada a buscar una farmacia, una droguería, le decimos aquí en Colombia. Y hay una por el estadio que trabaja 24 horas. Entonces yo me fui para allá. Llegaron como las 2, 3 de la mañana, me parqué. Cuando yo voy llegando, hay un señor, un anciano, viejito, con chaqueta, con guantes, con gorra, claro, aguantando el frío de la madrugada de esa hora. Yo llego, parqueo mi carro, ese señor le pedía permiso un pie para mover el otro. Lento, caminaba despaciecito. Me decía, tranquilo amigo, que aquí quedó seguro el carro. Yo dije, lo pensé. ¿Por dónde? Por dentro. Yo dije, ¿cómo hará este señor a la hora que le lleven ese carro? Si casi que ni llega aquí, pero lo pensé, solo fue por dentro. Sin embargo, yo le sonreí y le dije, gracias amigo, y entré. Fui y compré lo que iba a comprar, volví, salí y el señor estaba ahí esperándome. Me subí al carro y en ese momento Dios puso en mi corazón bendecir a aquel señor. Normalmente cuando alguien le cuida a uno el carro, ¿cuánto le da a uno? Uno saca unas cuantas moneditas, o 1,000 pesitos, o algunos tienen una tarifa más alta, 2,000 pesitos, pero ahí va, usted generalmente no da más que eso. Ese día Dios me puso en el corazón y me dijo, ese billete no, dale el de 10 barras. Yo he aprendido a obedecer a Dios y le dije, listo, tomé el billete. Le dije, amigo, Dios lo bendiga. Él me lo recibió y dijo, ¿cuánto le devuelvo? Le dije, no me devuelva nada, todo es suyo. El Señor se le aguaron los ojitos y me dijo, ¿en serio? Ay, ya me puedo ir a descansar, Señor, muchas gracias, Dios lo bendiga. Y le dije, Cristo lo ama mucho, Dios lo bendiga, gracias por cuidarme el carro. Me sentía tan seguro con usted. Me subí en el carro y me fui. Tuve que regresar varias veces a Confandilla, que no sabía a quién le abrían cupo cuando no había. Al pastor Juan, para cada vez que el viejito decía, usted aquí me escoltaba, yo tenía parqueadero siempre. Porque escuche bien, cuando usted honra, también va a recibir. Tal vez para usted un billetico no representa mucho, una semilla de esas no representa mucho, pero para otra persona puede ser un milagro en un momento específico. Por lo tanto, aprendamos a ser de bendición para estos 4 grupos de personas. ¿Cuál es, pastor? Para la viuda, para el huérfano, para el extranjero y para el pobre. ¿Cuántos decimos amén si me han entendido en esta noche? Pero déjenme pasar a lo último y con esto voy a cerrar la palabra de este día. Una verdadera espiritualidad. Por último, ahí va a aparecer el 4º punto, no trama el mal. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor? 1, 2, 3, dígalo. No trama el mal. Tramar es pensar. Tramar es hacer un plan en lo secreto. Eso es tramar. La Biblia dice que cuando nosotros somos gente espiritual, no estamos fabricando planes en lo secreto para hacer lo indebido. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra mente empezamos a codificar, a inventarnos de qué manera puedo irme a fornicar con mi novia? ¿De qué manera puedo serle infiel a mi esposo o a mi esposa? ¿De qué manera puedo hacer esta trampa sin que se den cuenta? ¿De qué manera me puedo quedar con este dinero sin que lo noten? ¿De qué manera puedo sustraer sin que lo puedan percibir? ¿De qué manera puedo hacer que esa persona que está subiendo caiga
y que no parezca que yo hice el daño? ¿De qué manera puedo levantarme a sembrar discordia, a sembrar resentimiento, a murmurar y a criticar de lo que no debo hablar? La gente espiritual no anda tramando el mal. ¿Por qué razón? Porque cuando a tu mente llega la tentación, cuando a tu mente llegan esas ideas, ¿y será que hago esto? ¿Y será que lo emprendo de esta manera? Es en ese momento donde tienes que rechazar esas ideas. Los grandes pecados nacen en la mente, pero también pueden morir en la mente. Si usted aprende a frenarlos ahí, cuando usted dice, tengo ganas de hacer esto, se me ocurrió hacer esto, ahí pare y diga, Señor, en el nombre de Jesús, no voy a fallarte. Yo he atendido casos de muchachos que me han buscado diciéndome, pastor, tengo luchas con la pornografía, tengo luchas con la masturbación. Yo sé que esto no agrada a Dios. Yo sé que esto ofende a Dios. Yo sé que es algo indebido, porque si no lo fuera así, no tendría que esconderme para hacerlo. No tendría que estar guardando mi vida, que nadie se dé cuenta para poderlo hacer. Pastor, pero a veces no sé cómo salir de esto. Y el consejo que siempre les doy es, háblale a tu mente. El deseo para caer en la pornografía, en la masturbación, se vence en la mente. ¿Por qué, pastor? Porque el órgano sexual más poderoso del cuerpo no son tus partes íntimas, es tu cerebro. Por lo tanto, háblale a tu mente. Un ejercicio tan básico como detenerse y cuando viene ese deseo decir, Señor, no voy a fallarte. Tengo deseo de hacer esto, pero por favor, Señor, hoy saco esa idea de mi mente en el nombre de Jesús. No lo voy a hacer, no te voy a fallar. Usted se va a sorprender cómo va a empezar a dejar de pecar cuando aprenda a detener este punto. No trame el mal. Háblele a su mente, deténgalo. Y se va a sorprender cómo su comportamiento va a empezar a mejorar. No preste su mente para envenenarse, para sembrar basura, para llenarse de ideas contrarias. Una persona espiritual no está pensando en las cosas de la carne, está pensando en las cosas del espíritu. Una persona espiritual no está pensando cómo arruino mi vida sin que el daño sea fuerte. Al contrario, está pensando cómo voy a hacer las cosas de manera correcta. ¿Quieres que Dios bendiga tu hogar? En vez de estar pensando cómo engañar a tu esposa, di, voy a hacer las cosas correctas para tener un hogar feliz. ¿Quieres tener un noviazgo en bendición? En vez de estar pensando cómo será que hago la trampa, hago el indebida sin que nadie se dé cuenta para poderme acostar con esta mujer, mejor empieza a pensar cómo hago para honrarla, para llevarla a un altar, para dignificarla delante de su familia, para honrar a Dios con mi vida, con mi cuerpo, y te vas a dar cuenta que tu vida va a tener una verdadera espiritualidad. La gente se rompe la vida porque anda pensando el mal, pero quieren ver bendiciones. No, si yo quiero ver la bendición de Dios, mis pensamientos tienen que ser usados para lo correcto, para lo bueno y no para lo malo. Dígame amén si me ha entendido en esta noche, por favor. Levante un aplauso fuerte si quiere hacerlo, pero quiero que hoy le digamos al Señor, ayúdame a ser una persona verdaderamente espiritual. A la luz de esta palabra que hoy usted ha escuchado y ha recibido, de estos 4 principios que le acabo de mencionar, ¿cuál es, pastor? El primero, una persona con una verdadera espiritualidad juzga con imparcialidad. ¿Cómo así, pastor? Está en la capacidad de reconocer sus propios errores. Está en la capacidad de admitir cuando ha fallado. Está en la capacidad de admitir cuando se le fueron las luces y se equivocó. Está en la capacidad de admitir cuando alguien ha dado mucho y usted ha dado poco y por eso está mal. Mire, usted no sabe cuántas personas yo he visto sufrir por eso. Pastor, es que ese hombre no agacha la cabeza, no reconoce que se equivocó. Y he visto mujeres que sufren en su alma por eso. Les da más dolor el orgullo de ese hombre que los mismos errores que tiene, porque sabe que si esa persona venciera el orgullo, empezaría un cambio genuino en su vida. Juzguemos con imparcialidad, pero no solamente a los demás como a algunos les gusta hacerlo. Pastor, pero la Biblia dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Exacto,
Pero el siguiente versículo dice, porque con la vara que mides, te van a medir. O sea, le recomiendo que no juzgue, pero si acaso lo llega a hacer, alístese para que usted también lo mire. Lo que pasa es que cuando en lugar de andar juzgando a los demás, aprendemos a juzgarnos nosotros mismos, vamos a ser mejores personas. Yo he visto gente tan metida con Dios, pero tan firme con Dios, tan espiritual, y me han inspirado. ¿Y sabe qué es lo que más me inspira de esa gente? Que en lugar de estar viendo cómo atacar a los demás, cómo señalar a los demás, están buscando cómo ayudarlos, cómo acercarlos a Dios, cómo darles un consejo, cómo darles una oración, cómo mostrarle amor al que no lo merece, cómo acercarlo a la presencia de Dios a pesar de sus errores y de sus fallas. La gente espiritual no se cree perfecta. La gente espiritual sabe que es imperfecta y que todos los días necesita a Cristo en la vida. Lo segundo que te enseñé es que la verdadera espiritualidad, además de juzgar con imparcialidad, es aquella que muestra compasión y muestra bondad. ¿Cómo nos gusta eso, verdad? Ayudar al necesitado. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Muestra usted bondad y compasión en su casa, su familia? ¿O somos de aquellos que somos muy buenos con el de la calle, pero mala gente con los de la propia casa? Eso solamente lo puede decir nuestra familia. Eso solamente lo puede decir nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres frente a nosotros. Si les preguntáramos y les dijéramos, Jero, ven acá, sube hijo, corre. Ellos sí pueden decir la verdad. Te amo mucho, ¿viste? Yo también, papá. ¿Tu papá es bueno o es malo Es contigo? bueno. Esto no estaba preparado. ¿Tu papá te perdona o no te perdona? Pues de todas las veces que me porto mal, sí. Me asusté. ¿Saben, muchachos? El reto de mostrar compasión y de ser bondad debe empezar en nuestra propia casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos impactar con nuestra espiritualidad? Levante la mano y grite amén, por favor. Que la gente que vive con nosotros, que los que están en casa puedan decir, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, son personas buenas y compasivas. Va, pues para allá, te amo. Lo tercero que le enseñé es que no oprima a las personas que pasan por dificultad. Nunca oprima al pobre, nunca oprima al extranjero, nunca oprima a una viuda, nunca oprima a un huérfano. Y por último, no preste su mente para tramar el mal. Al contrario, mantengamos una mente limpia, una mente que hace lo correcto, que hace lo que honra y agrada a Dios. De esas 4 cosas, ¿cuáles tienes o cuáles te faltan? De esas 4 cosas, ¿cuáles viven en ti o cuáles ya no están en tu vida? Ponte de pie, por favor, y quiero que recibas esta oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a practicar y a tener una verdadera espiritualidad. Levante sus 2 manitos, por favor, conmigo y dígale: Señor, te damos muchas gracias por hablarnos a través de esta palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que a tus ojos las personas que dicen ser espirituales deben comportarse de una manera específica, deben tener una forma de ser que en realidad te honre y te agrade. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, perdónanos. Espíritu Santo, por favor, límpianos. Levanta tus manitos ahí donde estás y dile: Señor, ayúdame a realmente mostrar la luz tuya a través de mi vida y de mi comportamiento. Ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva, a caminar como tú quieres que yo camine, a actuar como tú quieres que yo actúe. Bendigo cada personita que está en este lugar y te doy las gracias, Señor, por hablarnos, por encaminarnos, por bendecirnos, por levantarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, alguien que diga un fuerte amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.